Inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra, que es una guía segura en un mundo de rebelión y de confusión. Pedimos, Padre, la ayuda de tu Espíritu Santo. Rogamos que siembres la semilla de tu verdad en nuestros corazones. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, pues te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En nuestro último tema nos dimos cuenta cómo Satanás, a través de todo el Antiguo Testamento, procuró impedir que viniera la simiente prometida. Es decir, que los eventos históricos que nosotros vemos en realidad son repercusiones de una batalla invisible entre Cristo y Satanás en el mundo que nosotros no vemos. Es decir, hay una historia detrás de la historia que se está escribiendo. La verdadera historia no es la que nosotros vemos, la verdadera historia es la que se está escribiendo en la batalla entre Cristo y Satanás en el mundo invisible. Para comenzar nuestro tema en este día, quisiera darles un par de ejemplos bíblicos de cómo los eventos terrenales son un reflejo de la batalla celestial entre Cristo y Satanás. Nuestro primer texto que quiero que leamos lo encontramos en el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 12. Job, el capítulo 1 y el versículo 12. Resulta que si ustedes leen los versículos que vienen antes de este, van a encontrar que se celebró un concilio en el cielo. Y en ese concilio celestial, donde estaban reunidos los ángeles y los habitantes de los cielos, se empezó a hablar de un personaje que se encontraba en el planeta Tierra. Ese personaje se llamaba Job. Y para hacer una larga historia corta, lo que hizo Dios fue darle a Satanás permiso para que afligiera a Job. Y Satanás descendió a la tierra y afligió a Job, quitándole todo lo que tenía, inclusive su salud. Lo único que no le quitó fue la vida. Ahora, si uno hubiera estado en la tierra, viendo el sufrimiento de Job, uno pensaría que todas estas calamidades le vinieron porque eran eventos meramente históricos aquí en este planeta. Uno no se imaginaría que en realidad sus males eran causados por fuerzas invisibles que querían causarle daño. Es decir, lo que se veía terrenalmente era el fruto de las acciones de Satanás en el mundo invisible que no se ve. En el versículo 12 encontramos que Dios le da permiso a Satanás. Dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová y aflige a Job. Yo me imagino que los amigos pensarían que este mal que le vino a Job era meramente un evento terrenal. No entendían que lo que se veía era una repercusión o una sombra o un resultado de una batalla entre Dios y Satanás en el mundo invisible. Tenemos otro ejemplo en la Biblia al cual quiero referirme, donde se ilustra esta batalla que se está realizando en el mundo invisible y que los eventos históricos son solamente resultados de esta batalla entre Cristo y Satanás. Me he referido a esta experiencia antes, pero ahora quiero hacerlo de nuevo. San Mateo, el capítulo 2 y el versículo 16. San Mateo 2 y el versículo 16. Ustedes recuerdan que cuando los reyes magos no regresaron por Jerusalén, Herodes se llenó de furia. Y notemos lo que mandó hacer Herodes. Mateo
2 y el versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Si ustedes hubieran leído el periódico de Belén del siguiente día, hubieran leído: Herodes pensaba que iban a hacer alguien en Belén que le iba a quitar el trono y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Y uno pensaría que ese fue sencillamente un evento histórico, el resultado de la ira de un rey, de Herodes. Pero Apocalipsis 12 corre el velo y nos ayuda a ver quién estaba detrás de Herodes. Note lo que dice en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 4. Dice, hablando de un dragón bermejo, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Yo pregunto, ¿quién estaba detrás de Herodes para matar al niño cuando naciera? Satanás, el dragón. Es decir, ese evento histórico era en realidad una repercusión o el resultado de movimientos que se estaban realizando en el mundo invisible. Y todos los eventos históricos hay que verlos desde esa perspectiva. Ahora vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Y hay 2 puntos que quiero recalcar aquí en este versículo. Génesis, el capítulo 1 y el versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahora hay 2 conceptos claves. Y señoree. Eso significa reine. ¿Reine a dónde? Dice: en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Número 1. Adán fue creado rey. Y en segundo lugar, su esfera de dominio era el planeta Tierra. Noten cómo el libro de los Salmos corrobora esta doble idea. Salmo 8, y quiero leer los versículos 3 en adelante. Salmo 8 y el versículo 3 en adelante. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Fíjese, hizo al hombre poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste, ahora escuchen bien, le hiciste señorear, es decir, reinar, lo mismo que leímos en Génesis 1:26. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos de la mar. Es decir, Adán fue colocado como rey del planeta Tierra. Y si leemos con cuidado el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que el plan de Dios era que Adán y Eva y sus descendientes viviesen para siempre. Nunca dejarían de existir. Nunca se borraría su nombre, ni se borrarían ellos de la existencia. Un triple plan de Dios. Que Adán fuese rey, que tuviese la tierra como su esfera de dominio y que viviese para siempre. Pero luego entró la tragedia del pecado. Y el plan de Dios se estropeó. En gran medida se dañó. El hombre perdió los 3 elementos del plan original de Dios. Perdió su posición como rey. Perdió su esfera de dominio, la tierra. Y en lugar ahora de vivir para siempre,
La Biblia dice que entró al mundo la muerte. El hombre iba a ser borrado de una vez por todas de la existencia y nunca más se iba a recordar su nombre. Ahora yo pregunto, ¿quién llegó a ser el rey de este planeta y quién introdujo la muerte? Fue Satanás. ¿Sabían ustedes que después que Adán fue derrocado de su trono, Satanás se sentó en el trono que Adán dejó vacante? Y que ahora Satanás llegó a ser el rey sobre este planeta. Por esa razón, en el libro de Job, el capítulo 1 y el versículo 6, encontramos algo muy interesante. Job 1 y el versículo 6, cuando se celebra esa reunión en el cielo, en vez de ir Adán allá representando al planeta Tierra, ¿quién va representando a este planeta? Va Satán o Satanás. Note lo que dice Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satán. Y luego en el versículo 7, Dios le pregunta a Satán, ¿de dónde vienes? Él dice, yo vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Es decir, yo vengo de supervisar mi territorio. ¿De quién era el territorio originalmente? De Adán. ¿Quién ocupaba el trono como rey? Adán. ¿Tenía Dios el plan de que Adán y sus descendientes viviesen para siempre? Claro que sí, comiendo del árbol de la vida. Pero ahora el trono fue ocupado por Satanás. Y ahora el dominio sobre el mundo llegó a estar bajo el control de Satanás. Note lo que dice en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 6. San Lucas, el capítulo 4 y el versículo 6. Para que ustedes se den cuenta que Satanás sí tomó el dominio o el reinado sobre este planeta. Dice en el versículo 6, en la tentación de Jesús, cuando el diablo lo llevó a un alto monte, dice, y le dijo el diablo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y ahora escuchen bien, porque a mí me es entregada o me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Es decir, los reinos de este mundo me han sido entregados a mí, dice Satanás, y a quien yo quiero, yo le doy esos reinos. Yo pregunto, ¿quién le dio esos reinos a Satanás? Adán. El rey original, cuando se dejó vencer por Satanás, él dejó de ser rey y ahora el gobernante llegó a ser Satanás. Por esa razón es que en San Juan 12:31 a Satanás se le llama el príncipe de este mundo. Me gusta la versión en inglés, es un poco más cerca al original. Dice, the ruler of this world, el gobernante de este mundo, dice Jesús, será echado fuera. Y se estaba refiriendo a Satanás. Es decir, el plan original de Dios para con la raza humana se estropeó y se dañó. Adán perdió su posición como rey, perdió su esfera de dominio y corría el riesgo de ser borrado de la existencia. Polvo eres y al polvo serás tornado. La raza humana necesitaba un redentor. Necesitaba a alguien que recuperara el trono, que recuperara el territorio y que diera esperanza de vida. Y aquí es que notamos ese texto tan especial que hemos estado estudiando. Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. Después que Adán perdió su posición como rey y su territorio e introdujo la muerte, Dios desciende al huerto y le habla a la serpiente. Le habla a Satanás. Y le dice, mira, tú le quitaste a Adán el trono, le quitaste su territorio e introdujiste la muerte al mundo. Pero yo quiero que sepas algo. Yo voy a mandar una simiente nacida de mujer al planeta Tierra. Esa simiente nacida de mujer te va a hacer la guerra. Te va a hacer la guerra a muerte. En el proceso de la guerra tú le vas a causar dolor a él. Le vas a herir el calcañar, pero te va a salir caro
Porque después que tú le hieras el calcañar, él te va a dar un golpe mortal en la cabeza. Cuando Satanás escuchó estas palabras, él dijo, mi existencia está en juego. Yo no puedo permitir que esa simiente venga, porque si yo permito que venga, me va a aplastar la cabeza. Así que yo, desde este momento, tengo que obrar para impedir que venga esa simiente. Y ese fue nuestro último tema. Todas las tretas que Satanás usó en el Antiguo Testamento para impedir que la simiente viniera. Y Dios obrando para traer la simiente al mundo. Y nos dimos cuenta que Satanás usó dos métodos para tratar de impedir que se cumpliera Génesis 3:15. Número uno, trató de matar a las simientes que se levantaban. Y en segundo lugar, procuró corromper el linaje de donde iba a venir finalmente la simiente. Es decir, trató de matar a la simiente y trató de corromper el linaje de donde iba a venir la simiente. Ahora vamos a estudiar en nuestro tema de hoy un libro muy fascinante de la Biblia. Y ustedes van a decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver este libro con Génesis? Yo creo que antes que terminemos, ustedes van a ver la conexión con Génesis 3:15 de este libro. He decidido incluir este tema porque yo creo que ustedes y nosotros, mejor dicho, debemos entender bien cómo leer el Antiguo Testamento. ¿Cómo ver esta controversia en los libros del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también? ¿Cómo ver esta conspiración secreta que no se ven sino los resultados para leer correctamente las Escrituras? Porque el tema central de las Escrituras es Satanás odiando y atacando a Jesús. Y Jesús obrando para salvar a su pueblo. Ese es el tema central. Vamos a estudiar un librito pequeño, el libro de Ruth. Así que quiero invitarles a que vayan conmigo al libro de Ruth y vamos a dedicar algunos minutos para estudiar esta fascinante historia. Y claro, no tenemos tiempo de leer todos los versículos. Ustedes pueden leer este libro rápidamente en unos pocos minutos cuando regresen a sus hogares. Pero vamos a trazar algunos de los elementos claves de esta historia para que podamos entender mejor esta conspiración secreta que se está realizando detrás del telón. Vamos a Ruth, el capítulo 1 y los versículos 1 y 2. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá, quiero que recuerden eso, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión. Efrateos, no olviden esto, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hay algo muy interesante que está pasando aquí que no aparece en la superficie del texto. Yo no sé si ustedes sabían, pero Génesis 49:10, que no vamos a buscar ahora, profetizó que el cetro o el gobierno de Judá no iba a ser quitado de la tribu de Judá hasta que viniera aquel a quien le correspondía el trono. Es decir, el reinado o el gobierno, el trono en Israel, le iba a pertenecer a Judá desde cuando se dio la profecía en Génesis 49 hasta cuando vino Silo, el que trae la paz, es decir, la simiente prometida. Ahora, la profecía de Génesis 49 y el versículo 10 se dio aproximadamente 1500 años antes de nacer Jesús. Es decir, ya en ese momento el diablo sabía que el rey de Israel, el Salvador, iba a venir ¿de cuál tribu? Iba a venir de la tribu de Judá. Porque el diablo se fija cuando Dios da profecías. Dice, el cetro va a permanecer en Judá.
aún hasta el momento que venga el que trae la paz, hasta que venga la simiente prometida. Es decir, yo tengo que echarle ojo a la gente que venga de la tribu de Judá. Es interesante que Elimelech era de la tribu de Judá. Ahora, ¿por qué razón fue que Elimelech tuvo que emigrar de Israel a Moab? Dicho sea de paso, Moab era una de las naciones más inicuas de la antigüedad. Ustedes recuerdan cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, que las mujeres de Moab se entremezclaron con los varones de Israel y corrompieron a Israel. Murieron 24,000 personas, 24,000 hombres en Israel, porque se entremezclaron con las rameras de Moab. Era una nación supremamente inicua. ¿Por qué razón iban a emigrar de Belén Éfrata allá a la tierra de Moab? ¿Quién creen ustedes que no quería que ellos estuvieran en Belén Éfrata, en la tierra de Judá? El diablo no quería que estuvieran allí. Así que el diablo causa este hambre. Yo quiero decirles que Dios no causa las sequías. Las sequías y el hambre las causa Satanás. Dios lo permite por determinadas circunstancias. Así que el diablo dice, esta familia no me conviene en Belén Éfrata. No me conviene que estén en Judá. Hay algo especial en esta familia. Así que lo que voy a hacer es causar esta sequía. Y entonces ellos van a emigrar a Moab. Y cuando vayan a Moab, ahí no va a haber ningún problema porque se van a entremezclar con las mujeres de Moab y van a perder su identidad. Ahora, por si acaso alguno se pregunta si esta interpretación es correcta, ustedes recuerden que estudiamos en nuestro último tema la historia de José. ¿Hubo una sequía en los días de José? Claro que sí. ¿Sabía Dios que iba a haber una sequía? Y que antes de la sequía iba a haber 7 años de prosperidad. Claro que sí. Ahora, ¿qué quería hacer Satanás causando esta sequía? Él tenía planes de matar a Jacob y a toda su familia. Pero Dios sabía ya de antemano lo que iba a hacer Satanás. Así que Dios mandó a José adelantado por 7 años para hacer provisión para que Jacob y su familia no pereciesen y para que finalmente pudiese venir la simiente prometida. No es mi interpretación, porque en Génesis 45 y el versículo 7 y 8, cuando José se revela finalmente a sus hermanos, empiezan los hermanos a llorar y José dice, no lloren, porque Jehová me ha mandado a Egipto delante de vosotros para preservar el linaje o para preservar la simiente. Satanás quería matar de hambre la simiente, pero Dios, sabiendo que iba a hacer eso, desde el principio, Dios mandó a José adelante para hacer provisión de alimento para que no pereciese la familia. Y este era el plan de Satanás con Elimelech y su familia. Si se van allá a Moab, se van a corromper con las mujeres moabitas, problema resuelto. Pero al diablo le salió mejor el plan de lo que él pensaba. Porque nos dice en Ruth, y no vamos a leer los versículos, porque ustedes pueden leer rápidamente el capítulo 1, nada más les voy a dar el significado de la historia. En el capítulo 1 y el versículo 3 dice que mientras estaban allá, Elimelech se murió. Así que el diablo dice, problema resuelto, ya Elimelech está muerto. Pero dice, pero están todavía los 2 hijos. Todavía está Mahalón y Kelión. ¿Qué voy a hacer con esos? Dice, voy a influir sobre ellos para que ellos se casen con mujeres moabitas. Y fue exactamente lo que hicieron. Uno se casó con Orfa, no con Oprah, con Orfa. Y el otro se casó con Ruth. Ahora, a los hebreos se les había prohibido casarse con mujeres de naciones paganas. Así que el diablo dice, ya problema resuelto. Mire, se casaron con 2 mujeres moabitas, con esa religión corrupta y corrompida. Dice, no hay ningún problema, van a perder su identidad. Pero le salió mejor el plan a Satanás de lo que él pensaba. Porque ni siquiera tuvo que corromperlos. Porque nos dice en Ruth el capítulo 1 y el versículo 5, que los 2 hijos de Elimelech se murieron también. Es decir, ya en esta familia no había varón para traer la simiente al mundo. Satanás dice, problema resuelto. No tuve ni siquiera que corromper a Elimelech y los 2 muchachos, aunque influí sobre ellos para que se casaran allá con esas mujeres moabitas.
me salió mejor el plan de lo que pensaba, porque ya de esta familia no hay hombre que continúe la descendencia. Y el diablo tal vez se cruza de brazos y dice, problema resuelto, pero no sabía lo que le esperaba. Ahora, llegó el momento en que Noemí decidió que era hora de regresar a Belén Éfrata. Y eso es providencial, tenía que regresar a Belén Éfrata. Y ustedes pueden leer eso en el libro de Ruth, el capítulo 1 y el versículo 6. Vamos un momentico allí, el Ruth, el capítulo 1 y el versículo 6, a donde nos dice que ella decidió regresar otra vez a su tierra. Y dicho sea de paso, el libro de Ruth queda inmediatamente después del libro de Jueces. Facilito de conseguir, ¿verdad? Josué, Jueces, Ruth. Noten Ruth, el capítulo 1 y el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles ¿qué? Para darles pan. Dice, hay pan ahora allá, así que vamos a regresar a la tierra. Lo interesante es que reúne a sus dos nueras, las dos nueras moabitas, y le dice, miren, yo voy a regresar a Belén Éfrata, a la tierra de Judá. Ustedes regresen por favor a su familia y a sus dioses, porque de nada vale que ustedes vayan conmigo, porque yo no tengo ni siquiera dónde caerme muerta. Yo perdí mi herencia, Elimelech vendió la tierra allá. Yo soy una esclava, o sea, yo no tengo nada. Dice, ni siquiera tengo alguien que perpetúe el nombre de la familia. Cuando yo me muera, ya la familia de Elimelech se acabó. Interesante. Así que ella le dice a las dos nueras, váyanse. Y Orfa dice, está bien, me voy, y se va. Pero Ruth era diferente. Note lo que dice en el libro de Ruth, el capítulo 1 y el versículo 16 y 17. Después que se fue Orfa, ella se fue a su pueblo y a sus dioses. Fíjense que hay dos clases de simientes aquí, ¿verdad? Orfa, que no está entregada a la religión de Israel, ella se une otra vez con su religión, pero hay otra que se llama Ruth, otra simiente. Noten los versículos 16 y 17. Respondió Ruth, estas son las famosas palabras, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Está renunciando a su ciudadanía moabita y se está haciendo israelita. Ahora puede cumplir el plan especial de Dios. Versículo 17. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y Ruth, así con Noemí, emprenden viaje de regreso a Belén Éfrata. Ahora Ruth era israelita. Se incorporó en el pueblo escogido de Dios. Había dejado de ser moabita. Cuando llegaron a Belén Éfrata, en Judá, la gente reconoció a Noemí. Y quiero que noten cómo lo relata en el capítulo 1 y los versículos 19 al 21. 19 al 21. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, ahora escuchen bien, no me llaméis Noemí. El nombre Noemí significa placentera. No me llaméis placentera, sino llamadme Mara. La palabra Mara significa amarga. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Podríamos decir que era una vieja amargada. Versículo 21. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido.
¿A quién le está echando la culpa de su situación? A Dios. Dice, no tengo herencia, soy una sierva, no hay nadie que perpetúe el nombre de la familia. Ni para qué va uno a servir a un Dios así. Si tan solo ella hubiera entendido el plan que tenía Dios, no hubiera renegado contra Dios. Nos dice en el capítulo 1 y el versículo 22 que llegaron en la época de la cosecha de la cebada. Eso es más o menos en la época de marzo o abril, la época de Semana Santa. Esa es la cosecha de la cebada. Noten lo que dice el versículo 22. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. ¿Ustedes creen que fue coincidencia que llegaron precisamente en la época cuando la cebada se estaba cosechando? En absoluto. Toda esta historia la está moviendo Dios providencialmente, porque Dios tiene un plan. Satanás tiene un plan. Él dice, son de Judá, para Moab se van. Se corrompen allá con las mujeres de Moab. ¡Oh, pero me salió mejor! Se murieron. No hay nadie que recupere la herencia. No hay nadie que recupere la libertad de Noemí. No hay nadie que perpetúe el nombre de la familia. Problema resuelto. Pero lo que no sabe Satanás es que Dios ha permitido que él expulse a esa familia allá porque Dios tiene un plan muy especial. Ahora, noten lo que dice el capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Tenía Noemí un pariente de su marido. ¿Cómo es la cosa? ¿Un qué? Oh, un pariente de su marido. Eso es muy importante, no lo olviden. Un pariente de su marido. Hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y ahora escuchen bien. Noemí no es la que le da la idea a Ruth. No le dice Noemí a Ruth, mira, ve y cosecha ya en el campo de Booz a ver si le caes bien. No, es idea de Ruth, sin saberlo. Dice, y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Ahora, lo que iba a hacer Ruth era venir detrás de los segadores para recoger las espigas que quedaban. Saben que en las leyes de los judíos se prohibía cosechar completamente el campo. El dueño de campo debía dejar ciertas espigas para que los pobres pudieran venir a vendimiar el campo. Esto demuestra la pobreza que tenían Noemí y Ruth. Que Ruth tuvo que meterse detrás de los segadores para cosechar las vendimias, lo poco que había quedado. Y lo hizo precisamente en el campo de ¿quién? En el campo de Booz, quien era familia de ¿quién? Quien era familiar de Elimelec. Y ustedes dicen, ¿por qué es importante eso? Escuchen bien. Porque según las leyes hebreas, las leyes de los judíos, se podía recuperar la herencia perdida que se había vendido, que Elimelec había vendido cuando se fue a Moab. Se podía recobrar la herencia perdida. Noemí nuevamente podía ser señora de su heredad. Y el nombre familiar se podía perpetuar si un familiar cercano pagaba el precio para comprar lo que se había perdido. Y ese familiar se podía casar con la esposa del difunto, o en este caso con Ruth, y podía así perpetuar el nombre de la familia para que no desapareciera de la historia. Note lo que dice en Levítico 25:25. Vamos a leer estas leyes hebreas de redención. Levítico, el capítulo 25 y el versículo 25. Aquí está hablando de recuperar la herencia que había vendido Elimelec. Dice en el versículo 25,
cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. En realidad en el hebreo no dice algo, dice cuando vendiere su posesión. Ahora escuchen bien. Entonces su pariente más próximo, su familiar más cercano, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Esa palabra rescatará significa recuperar pagando un precio. Es decir, pagaba el precio y recuperaba lo que se había vendido. ¿Cuál era la forma en que se podía recuperar la herencia que se había vendido? El familiar más cercano pagaba el precio y compraba de nuevo lo que se había vendido. Ahora, ¿qué tal si un individuo se había vendido él a esclavitud? Porque la gente también se podía vender como esclavos. Note lo que dice Levítico 25 y el versículo 48 y 49. Dice aquí, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Escuchen bien, uno de sus hermanos lo rescatará. O su tío, o el hijo de su tío, lo rescatará. La palabra rescatará que significa comprar pagando un precio. O un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. ¿Cómo se iba a rescatar él mismo si se había vendido a servidumbre? La única forma en que podía ser librado de servidumbre era que un familiar cercano pagara el precio. La única forma de recuperar la herencia que se había vendido era que un familiar pagara el precio. Y saben que la única manera, no voy a leer el texto, pero ustedes lo tienen en su lista, Deuteronomio 25:5, dice que si un marido moría sin hijos, o si los hijos se morían, el pariente más cercano tenía que casarse con la esposa del difunto para perpetuar el nombre de la familia. O sea que la única forma en que Noemí podía recuperar el patrimonio vendido, la única forma que podía nuevamente gobernar sobre su heredad, la única forma en que podía perpetuar el nombre de la familia de Elimelech era si un pariente cercano pagaba el precio para rescatar lo que se había vendido y lo que se había perdido. ¿Y qué era Booz? Era un pariente cercano ¿de quién? De Elimelech. Es decir, Booz podía recuperar lo que se había perdido. Ahora voy a cortar la historia. Ustedes pueden ir al capítulo 4 y el versículo 9 y se van a dar cuenta allí que había un pariente más cercano que Booz. Y Booz le dijo, mira, tú eres más cercano, así que te conviene a ti redimir lo de Elimelech. Y él dice, está bien, yo pago el precio y yo lo redimo. Y le dice Booz, oh, pero dicho sea de paso, tienes que casarte con Ruth también. Él dice, oh, no, entonces no. Paso. Ese no era el individuo que debía redimir lo que se había perdido. El que debía hacerlo era ¿quién? Era Booz, porque Dios tenía un plan especial con Booz. Nota lo que dice en Ruth el capítulo 4 y el versículo 10. Ruth el capítulo 4 y el versículo 10 sobre este asunto. Dice allí, en Ruth 4:10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Maalón. Ahora escuchen bien. Para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad. Para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Pregunto, ¿iba a continuar el linaje de Elimelech de la tribu de Judá? Claro. ¿Se iba a comprar el patrimonio perdido? ¿Cómo no? Nuevamente iba a haber alguien que gobernara sobre el patrimonio que había sido de Elimelech. Claro que sí. Ahora ustedes dicen, pero pastor, está bien, pero ¿qué importancia tiene todo esto de lo cual usted ha hablado? Oh, llegamos al clímax de la historia. Note lo que dice en Ruth el capítulo 4 y el versículo 13. Ruth el capítulo 4 y el versículo 13. Dicho sea de paso, si hasta ahora han estado durmiendo, es hora de despertarse, porque ahora viene lo bueno.
No solamente los que están aquí en esta noche, sino también aquellos que están viendo por vía satélite, por televisión en diferentes partes del mundo. Note lo que dice en el libro de Ruth, el capítulo 4 y el versículo 13. Dice lo siguiente: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Fíjese qué era lo que había hecho Dios. Había importado a Ruth de Moab. Satanás expulsó a Elimelech y a su familia a Moab, porque quería impedir que de esta familia viniera la simiente. Así que Dios dice, no, pero lo que voy a hacer es de allá, voy a importar a la que va a traer a la simiente. Versículo 14. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Más de lo que sabían. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, le puso en su regazo y fue su aya. Y ahora escuchen el versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, el padre de David. ¿Por qué es importante eso? Por la sencilla razón de que del linaje de David nacerá ¿quién? El Mesías prometido. Ahora, el libro de Ruth termina de una forma muy extraña. ¿Quién termina una historia de amor con una genealogía? Uno dice, ¿cómo va a terminar el libro? Hubiera sido bueno que terminara y se casaron y tuvieron hijos y vivieron felices para siempre. Pero el libro termina con una genealogía, con un linaje. Sería bueno examinar ese linaje. Noten el versículo 18. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, y Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 1, para ver algo muy interesante. La genealogía de Jesús. San Mateo, el capítulo 1, y quiero leer los versículos 5, 6 y 16. Dice en el versículo 5, en realidad vamos a empezar en el versículo 3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías, y luego si continúan el linaje, llegan al versículo 16, donde dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Lo que Satanás procuró impedir, Dios dice, tú me expulsas a mi gente, allá Moab, está bien, no hay ningún problema. Yo allá agarro a Ruth y la importo a Israel. La hago parte de mi pueblo y finalmente de ella traeré el linaje prometido, el Mesías, al mundo. ¿Saben ustedes que Belén Éfrata era un lugar muy importante? ¿Por qué pensaba Noemí que debía regresar a Belén Éfrata? Ella no lo sabía, pero la Biblia lo explica. Nota lo que dice el libro de Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. Miqueas, el capítulo 5 y el versículo 2. Miqueas es ese librito que queda después del libro de Amós. Yo creo que eso no les va a ayudar mucho.
Pero vamos a leer Miqueas el capítulo 5 y el versículo 2. Dice, pero tú, Belén Éfrata, ¿el mismo nombre que vimos en el libro de Ruth? ¿Sí o no? Sí. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de ¿qué? Desde los días de la eternidad. ¿Quién iba a nacer en Belén Éfrata? Jesús. ¿Están viendo ustedes lo que está pasando en esta historia? ¡Qué historia tan fascinante! Dios obrando y el diablo obrando. El diablo dice, voy a obrar para que de esta familia no venga la simiente. Dios dice, así es la cosa. Dios dice, ahora yo te traigo a Ruth de acá y el plan sigue. Es decir, hay una historia que se está escribiendo detrás de la historia. Es como si fuera un juego de ajedrez. ¿Han jugado ajedrez alguna vez? Quiero que se imaginen un juego de ajedrez. Dios está sentado en un lado y Satanás está sentado en el otro lado. Y el movimiento de las fichas son los movimientos históricos. Y Dios mira a Satanás y le dice, juega. Y entonces el diablo hace un movimiento en la historia. Y entonces Dios le dice, ya jugaste, ¿verdad? Ya jugaste, ahora me toca a mí. Y Dios juega en la historia, contrajuega. Y el diablo dice, si yo hubiera sabido que iba a jugar así. Hubiera jugado diferente. Pero entonces el diablo se las ingenia y hace su jugada y dice, listo, lo tengo. Y Dios dice, ya jugaste, ahora me toca a mí. Y entonces Dios juega. La historia es un juego y un contrajuego. Dios juega, Satanás responde. Satanás juega, Dios responde. Pero ¿saben algo muy interesante? ¿Cómo les gustaría a ustedes jugar un juego de ajedrez si ya antes de comenzar el juego supieran todas las jugadas que va a ser el contrario? No podrían perder. Lo que pasa es que el diablo tiene que adivinar cómo va a jugar Dios, pero Dios ya sabe cómo va a jugar Satanás. Y por eso es que el plan que Satanás tenía le falló. Dios lo usó para cumplir su propósito. Ahora escuchen bien, porque el tiempo apremia. Voy a resumir el significado de esta historia. Cuando la raza humana pecó, mis queridos hermanos y amigos que están aquí presentes, también los que están viendo vía satélite en diferentes partes del mundo, cuando el hombre pecó, perdió dominio, su patrimonio, perdió su posición como rey, se hizo esclavo o siervo, y también su nombre iba a ser borrado de la historia. La raza humana necesitaba a un redentor. Necesitaba un pariente cercano que rescatara lo que se había perdido. El problema es que dentro de la raza humana no había nadie que pudiera rescatar y comprar lo que se había perdido, porque todos vendieron su patrimonio, todos se hicieron esclavos y todos se hicieron reos de muerte, porque el apóstol Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y dice en Romanos 3:23, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. No había nadie dentro de la raza humana que pudiese pagar el precio para rescatar la tierra, para devolverle nuevamente al hombre el trono y para perpetuar su nombre y su existencia por la eternidad. La raza humana necesitaba un redentor, pero dentro de la raza humana no había nadie. ¿Qué podía hacer Dios? Ahora les voy a hacer una pregunta, pero no me la contesten rapidito. Esta es mi pregunta. Antes que Jesús viniese a este mundo como hombre, ¿era miembro de nuestra familia? Jesús, antes de que Jesús viniese a este mundo, cuando estaba en el cielo como Dios, ¿Jesús era miembro de nuestra familia? No, Señor. Para ser miembro de nuestra familia tenía que ser ¿qué? Tenía que ser hombre. Yo creo que todos aquí somos humanos, ¿no? Aquí no hay ultraterrestres. Todos somos seres humanos. Jesús, antes de encarnarse, ¿era hombre? No. ¿Era de nuestra familia? No. ¿Podía cumplir las leyes de la redención? No. Porque solo un pariente cercano de nuestra familia podía pagar el precio para recuperar lo que se había perdido. Por esa razón es que la Biblia nos dice en Juan 1
Y el versículo 14, que aquel verbo, quien era Dios, de otra familia, se hizo carne. Y llegó a ser miembro de nuestra familia. Para que como nuestro pariente cercano pudiese recuperar, pagando el precio, pagando por su muerte, para recuperar lo que la raza humana había perdido. Es decir, el que no era miembro de nuestra familia, se hizo miembro de nuestra familia. Ahora escuchen lo que voy a decir. Jesús es un personaje diferente que cualquier otro personaje en el universo, porque Jesús es al mismo tiempo Dios y hombre. Antes de venir a esta tierra pertenecía a la familia de Dios. Luego, cuando se encarnó, se hizo miembro de nuestra familia para poder pagar el precio y rescatar el patrimonio perdido, para librarnos de servidumbre y colocarnos de nuevo en el trono y para perpetuar nuestra existencia por la eternidad cuando éramos reos de muerte. Si ustedes leen Apocalipsis 22:16, van a encontrar algo muy interesante. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 16. Hay algo que posiblemente no han visto, pero es muy interesante y quiero que ahora lo analicemos brevemente. Está hablando aquí de Jesús y dice lo siguiente: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ahora escuchen. Dice Jesús: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Noten que Jesús dice que Él es la raíz y la simiente de David. Es decir, Jesús es el padre de David y el hijo de David. El hijo mío está allá arriba ayudando en los asuntos técnicos de esta grabación. Yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que yo puedo ser al mismo tiempo padre de mi hijo e hijo de mi hijo? El pastor, no sea ridículo. O es padre o es hijo. Es cierto. Pero escuchen bien, Jesús es la raíz de David y el linaje también. Jesús es el padre de David y es también del linaje de David. ¿Saben por qué? Porque Jesús, cuando creó a Adán, más adelante vino David. Es decir, a través de Adán, Jesús creó a David. Pero cuando Jesús nació en este mundo, nació como hijo de David. Es decir, es el padre de David como Dios, es hijo de David como hombre. Lo mismo sucede con Abraham en Mateo 1 y el versículo 1. Dice allí que Jesús era simiente de Abraham. Pero interesante que en San Juan 8:58 Jesús dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Ahora, ¿cómo entendemos eso? Es simiente de David, pero dice: antes que Abraham fuese, ya yo soy. Jesús fue el creador de Abraham como Dios. Pero Jesús es hijo de Abraham como miembro de nuestra familia. ¿Y saben lo que es más lindo? Jesús pagó el precio para rescatar el patrimonio perdido. Jesús pagó el precio para recuperar el trono. Jesús pagó el precio para que nuestro nombre no sea borrado. No solo el nombre, sino para que nosotros podamos vivir para siempre. Y nuestro nombre quede grabado para siempre en el libro de la vida. Lo más lindo es esto, fíjense. El único verdadero hijo de Dios es Jesús. Nosotros somos hijos de la ira. Yo no puedo reclamar el derecho de ser hijo de Dios en mí mismo. Jesús es el hijo de Dios. Pero ahora fíjense qué lindo es esto. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, cuando yo me uno a Jesús, entonces ahora Jesús y yo somos hermanos. Y entonces ahora Jesús viene a su padre y dice: Padre, tengo un nuevo hermano, el pastor Bor. Y el padre mira a Jesús, y estoy dramatizando para que puedan entender. El padre mira a Jesús y le dice: ¿el pastor Bor es tu hermano? Y Jesús dice: sí, el pastor Bor es mi hermano. Entonces el padre dice: pues si el pastor Bor es tu hermano, entonces también es hijo mío. Eso es lo que quiso decir Jesús cuando declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
A través de Jesús llegamos a ser hermanos y hermanas de Jesús. Y como somos hermanos y hermanas de Jesús, llegamos a ser hijos e hijas de Dios. Pero solo a través de Jesús, solo recibiéndolo como Salvador, solamente uniendo nuestra vida con la vida de Él. Entonces ya el Padre dice, este también es mi Hijo amado, en quien tengo gran contentamiento. Note lo que dice Hebreos 2. Hebreos el capítulo 2, nuestro último texto, 14 y 15. Hebreos 2, 14 y 15. Aquí nos dice algo muy hermoso en cuanto a Jesús. Hebreos el capítulo 2 y el versículo 14 y 15. Dice, así que, por cuanto los hijos, es decir, los hijos de Dios, participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y si ustedes leen un poquito más adelante, van a encontrar que nos dice que el Señor Jesucristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque ha destruido las obras de Satanás. Que Dios nos ayude para que seamos hermanos y hermanas de Jesús, hijos e hijas de Dios.